Sergio era un hombre construido sobre cimientos de certeza. A sus 50 años, su vida era un edificio de diseño impecable, erigido en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. Cada mañana, el ritual era el mismo: el nudo perfecto de una corbata de seda, el peso reconfortante de su reloj de alta gama en la muñeca, y el reflejo de un hombre que había conquistado el mundo. Como socio fundador de uno de los bufetes de abogados más influyentes del país, su nombre se susurraba con una mezcla de respeto y temor en los pasillos del poder. Su mente afilada y metódica había ganado batallas legales que parecían perdidas, construyendo un imperio sobre la lógica y la estrategia. Pero el verdadero pilar de su existencia no se encontraba en los códigos legales ni en las salas de juntas. Su mayor victoria, su obra maestra, era su matrimonio de 25 años con Vega. Ella era el contrapunto vibrante a su vida estructurada. Una periodista audaz y apasionada cuyo fuego interior iluminaba cada rincón de su mundo. Para Sergio, Vega no era solo su esposa, era el sol alrededor del cual orbitaba su universo. Creía, con la fe ciega de un romántico incurable, que su amor era la roca inquebrantable sobre la que había edificado no solo su éxito, sino su propia identidad. Sin embargo, en los últimos meses, habían aparecido fisuras, grietas finas, casi invisibles, en la fachada de su vida perfecta. A veces, la encontraba de pie junto a la ventana panorámica de su apartamento, con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad, una sombra de melancolía que él no sabía cómo nombrar. Sus conversaciones, antes un torrente de ideas y risas, se habían vuelto más cortas, salpicadas de silencios que se alargaban incómodamente. ¿Todo bien, mi amor?, preguntaba él tocándole suavemente el hombro. Sí, claro, solo el estrés del nuevo reportaje, respondía ella, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sergio, el hombre que podía leer las intenciones más ocultas en un contrato de 100 páginas, elegía creerle. Atribuía su distancia al cansancio, a la presión de su carrera. Se convencía a sí mismo de que eran solo fases, las mareas naturales de una relación larga. Después de todo, ¿qué eran 25 años sino una serie de tormentas superadas juntos? Aún así, los signos persistían, como un zumbido de fondo que no podía ignorar del todo. Las llamadas telefónicas que ella tomaba en la terraza, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo. Las noches en las que se quedaba trabajando hasta tarde, con una intensidad que parecía más una huida que una pasión. Incluso su cuerpo había empezado a enviarle señales de alerta. Una opresión en el pecho que él descartaba como acidez estomacal. Un insomnio persistente que achacaba al exceso de café. Él intentaba contrarrestar esa distancia con gestos, con la lógica del que cree que todo problema tiene una solución tangible. Reservaba cenas en sus restaurantes favoritos. Le enviaba flores a la redacción sin motivo aparente. Planeaba escapadas de fin de semana que ella cancelaba en el último momento. Surgió algo urgente con la investigación, Sergio. Lo siento tanto, decía, y su voz sonaba genuinamente arrepentida. Él la perdonaba al instante, porque la alternativa, admitir que algo se estaba rompiendo, era impensable. El apartamento, antes un santuario de complicidad, comenzaba a sentirse como un escenario. Un espacio de diseño exquisito donde dos actores interpretaban los papeles de un matrimonio feliz. Los amigos que compartían, la élite social de la ciudad, seguían aplaudiendo su actuación en cócteles y eventos de caridad. Nadie parecía notar la tensión bajo la superficie pulida. O quizás, en un mundo donde las apariencias lo son todo, simplemente elegían no mirar demasiado de cerca. Sergio se aferraba a los recuerdos como un náufrago a una tabla. Recordaba la primera vez que la vio, en una galería de arte discutiendo apasionadamente sobre una pintura. Recordaba su risa durante su luna de miel en la Toscana. Recordaba la forma en que su mano encajaba perfectamente en la suya. Esas imágenes eran su ancla, la prueba de que el amor que sentía era real, sólido, eterno. Se repetía a sí mismo que solo necesitaban un recordatorio, un gran gesto que los reconectara, y la oportunidad perfecta estaba a la vuelta de la esquina, su 25º aniversario. Durante semanas, planeó la noche con la precisión de un estratega militar. No sería una gran fiesta ostentosa sino algo íntimo, solo para ellos dos, un regreso a sus orígenes. Había encargado una cena a su chef favorito,
y lo más importante, había encontrado el regalo perfecto. Un día, mientras paseaban por la avenida Masaryk, Vega se había detenido frente al escaparate de una joyería, admirando un collar de diamantes. No era llamativo, sino elegante, una cascada de luz sutil. «Es precioso», había suspirado, antes de seguir caminando. Sergio guardó esa imagen en su memoria. El día del aniversario, salió del bufete más temprano de lo habitual, con el corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y emoción. En el bolsillo de su saco, la caja de terciopelo azul se sentía como un talismán, la llave que reabriría la puerta a la intimidad que tanto extrañaba. Conducía por las calles de Polanco, imaginando su rostro al ver el collar, la sorpresa en sus ojos, el abrazo que borraría los últimos meses de distancia. Al entrar en el apartamento, una extraña quietud lo recibió. La casa estaba en penumbra, silenciosa. Esperaba encontrarla arreglándose, quizás con música de fondo, pero no había nada, solo el murmullo lejano del tráfico de la ciudad. Una luz tenue se filtraba desde la terraza. Sonrió para sus adentros. Quizás ella también tenía una sorpresa para él. Dejó su maletín en la entrada y caminó de puntillas por el pasillo de mármol, sintiéndose como un adolescente a punto de dar su primer beso. Quería sorprenderla, abrazarla por la espalda mientras miraba las luces de la ciudad que habían conquistado juntos. Se detuvo justo en el umbral de la puerta de cristal, oculto por la sombra de una columna, y entonces la escuchó. La voz de Vega era suave e íntima, un susurro cargado de una ternura que él no había escuchado dirigida a él en años. Hablaba por teléfono. «No, mi amor, claro que no», decía ella, y la palabra amor lo golpeó como una descarga eléctrica. Su cuerpo se congeló, cada músculo se tensó. Si pudiera volver el tiempo atrás, jamás lo volvería a elegir. El aire se escapó de sus pulmones. El mundo a su alrededor se desvaneció, reduciéndose a esa voz, a esas palabras que caían como fragmentos de vidrio sobre su alma. Sergio fue la seguridad, la costumbre, el camino fácil. Cada palabra era una puñalada precisa, metódica, que desmantelaba 25 años de su vida. 25 años de creer que era el amor, el pilar, la elección. Pero amor, lo que es amor de verdad, lo que me hace sentir viva, eso lo encontré contigo. El silencio que siguió a esa frase fue el sonido más ensordecedor que Sergio había escuchado en su vida. No fue una explosión, fue una implosión. El edificio impecable de su existencia, sus cimientos de certeza, se fracturaron y se derrumbaron hacia adentro, en un silencio absoluto. Sintió el peso de la caja de terciopelo en su bolsillo. Ya no era una promesa, era un monumento a una mentira, un recordatorio ridículo de su propia ceguera. El abogado calculador y el esposo devoto murieron juntos en ese instante, en el umbral de su propia casa. Dio un paso atrás, en silencio, luego otro. El movimiento fue tan lento, tan deliberado, que ni siquiera el aire pareció notarlo. Sus pies, calzados en zapatos italianos que costaban más que el salario mensual de muchas personas, no hicieron ruido sobre el mármol pulido. El abogado dentro de él, el estratega, tomó el control de un cuerpo que amenazaba con derrumbarse. El corazón seguía siendo un desastre, un montón de escombros humeantes, pero la mente se había vuelto fría, peligrosamente fría. No habría gritos, no habría un enfrentamiento. Eso sería un drama, una escena, y él acababa de entender que su vida entera había sido un escenario. Darle a ella un clímax dramático sería regalarle una justificación, un recuerdo tormentoso del que podría alimentarse. No. La respuesta no era el ruido, era el silencio. Un silencio tan absoluto que se convertiría en un grito ensordecedor en la vida de ella. Con la precisión de un cirujano, sacó la caja de terciopelo azul de su bolsillo. Sus dedos no temblaban. La colocó en el centro de la mesa de caoba de la entrada, justo bajo la luz de un pequeño candelabro. Un monumento a una mentira. Un punto final. Luego, tomó las llaves de su auto del cuenco de plata donde siempre las dejaba. Su pasaporte y un maletín de cuero, siempre listo para viajes de emergencia, estaban en el estudio. Los recogió sin vacilar. Se dirigió a la puerta. Su mano sobre el pomo frío. Por un instante, una ola de 25 años de recuerdos lo golpeó. Su risa en esa misma entrada, el olor de su perfume, la forma en que lo recibía con un beso.
cerró los ojos, expulsó el aire y giró el pomo. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave, casi imperceptible. El sonido de un mundo terminando. Vega colgó el teléfono con una sonrisa, se sentía ligera, viva, se giró, esperando ver a Sergio aparecer con una copa de vino, listo para celebrar. Pero la casa estaba quieta, extrañamente quieta. Sergio llamó. Su voz resonó en el vacío. Una molestia inicial la invadió. ¿Se habría olvidado? ¿Justo hoy? Caminó hacia la entrada y lo vio. La caja. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de culpa y emoción. La abrió. El collar de diamantes brilló, capturando la luz y lanzando pequeños arcoíris contra la pared. Era hermoso. Y se sintió terrible. Sacó su teléfono para llamarlo, para disculparse por su mal humor de las últimas semanas. La llamada fue directamente al buzón de voz. Qué raro. Volvió a intentarlo. Buzón de voz. La molestia se transformó en una delgada hebra de inquietud. Las horas pasaron. La cena perfectamente preparada se enfrió en la cocina. La noche cayó sobre la ciudad. Cada llamada un eco en el silencio. Al día siguiente, la inquietud se había convertido en pánico. Llamó a su oficina. El licenciado no ha llegado, le dijo su secretaria, con una nota de preocupación en la voz. Teníamos la junta del caso multimillonario a primera hora. El caos se desató en silencio. En el bufete, su ausencia era una bomba de tiempo. Socialmente, un misterio. Vega se vio atrapada en una red de mentiras que ella misma tejía a cada minuto. Tuvo que salir de la ciudad por una emergencia familiar, les decía a sus amigos. Está con una gripe terrible, no quiere contagiar a nadie, le mentía a los socios de la firma. Cada mentira era más frágil que la anterior, y las miradas de sospecha comenzaban a seguirla a todas partes. El hombre que había sido su red de seguridad se había desvanecido, convirtiéndose en un fantasma cuyo silencio la atormentaba. Lejos de allí, en una pequeña casa de adobe frente al mar de Oaxaca, Sergio estaba librando su propia guerra. Los primeros días fueron un descenso al infierno. El dolor era una bestia física que le desgarraba el pecho, que le robaba el aliento. Las olas rompían en la orilla con la misma furia que sentía por dentro. Se sentó en esa playa durante días, viendo el amanecer y el atardecer, dejando que el sol quemara su piel y el salitre secara sus lágrimas no derramadas. 25 años. Una vida. Una mentira. Pero en la cuarta mañana, algo cambió. El sol salió, y con él, una claridad helada. Se miró en el espejo del baño. Vio a un hombre destrozado, con los ojos hundidos y la barba de varios días. Pero detrás de esa ruina, la mirada del abogado seguía allí. Analítica. Implacable. El corazón estaba roto, sí. Pero la mente estaba intacta. Y su mente no buscaba venganza. La venganza era un acto pasional, desordenado. Él buscaría algo mucho más limpio. Más definitivo. Una anulación. Abrió el maletín de cuero. Dentro, un teléfono satelital, documentos, una laptop segura. Hizo una sola llamada a Javier, su socio más joven y leal, el único en quien confiaba ciegamente. Javier, dijo, su voz ronca por el desuso. Estoy bien. No hagas preguntas. Solo escucha y haz exactamente lo que te diga. Desde su exilio autoimpuesto, Sergio comenzó la operación más compleja de su carrera. La extirpación quirúrgica de su propia vida. No era un divorcio. Un divorcio implicaba negociación, un reconocimiento de que algo había existido. Esto era una eliminación. Con la precisión de un general de guerra, dictaba órdenes a Javier por teléfono. Liquida mi participación en el fondo de inversión. Transfiere los fondos a la nueva cuenta. Inicia la disolución de la sociedad conyugal. Quiero que sea rápido y sin disputas. Ella se queda con el 50% de todo lo tangible. El apartamento, el arte, los autos. Redacta mi nuevo testamento. Beneficiario único, mi hermana. Cada acción era un corte limpio. Una cuenta bancaria conjunta desaparecía. Una propiedad compartida pasaba a un nuevo fideicomiso. Vega comenzó a sentir los temblores. Una notificación de su banco sobre una cuenta cerrada. Un correo electrónico de un gestor financiero preguntando por una directiva que ella no entendía.
La red de mentiras que había construido para explicar la ausencia de Sergio se desmoronaba, no por un escándalo, sino por una serie de frías y metódicas transacciones legales. Estaba entendiendo. Él no estaba perdido. Estaba borrándose. Y lo estaba haciendo con la misma eficiencia con la que una vez le había construido un imperio. El golpe final no llegó con un grito, sino con el clic de un correo electrónico. Un mes después de la noche del aniversario, Vega estaba sentada en el mismo sofá donde tantas veces había esperado a Sergio, la pantalla de su laptop iluminando su rostro pálido. El remitente era de un despacho de abogados que no conocía. El asunto: disolución de sociedad conyugal, notificación final. Sus manos temblaron al abrir el archivo adjunto. No era una demanda de divorcio, era un testamento, un documento frío, preciso, que detallaba la liquidación de cada activo, la división de cada cuenta, la cesión de cada propiedad. Era una autopsia de su vida juntos, realizada con la frialdad de un forense. Él le dejaba el 50% de todo: el penthouse en Polanco, la colección de arte, el auto de lujo. Le dejaba la jaula dorada, pero se llevaba el oro. Lo que él se quedaba era intangible: su libertad, su futuro, su nombre. Había disuelto su participación en el bufete, renunciando a la firma que él mismo había fundado. Había vendido acciones, cerrado fideicomisos, borrado cada rastro digital que los unía. Era como si Sergio, el hombre, se hubiera evaporado, dejando solo un rastro de transacciones financieras. En la última página del documento, había un archivo de imagen escaneado. Era una nota, escrita a mano con la caligrafía perfecta y controlada de Sergio. No había insultos, no había reproches, solo 4 palabras que la rompieron en 1000 pedazos. Te escuché, sé libre. El aire abandonó sus pulmones. El silencio del apartamento se volvió una presión física, aplastándola contra el sofá de diseño italiano. Libre. Le había dado exactamente lo que ella, en un susurro traicionero, había dicho que anhelaba. Pero esa libertad no se sentía como una liberación. Se sentía como un abismo. Un vacío aterrador donde antes había estado la certeza inquebrantable del amor de Sergio. Miró a su alrededor. El apartamento, que antes era un símbolo de su éxito compartido, ahora parecía un museo de una vida que ya no le pertenecía. Cada objeto, cada cuadro, cada mueble, era un recordatorio de un hombre que la había amado con una devoción que ella había confundido con costumbre. El collar de diamantes seguía en su caja sobre la mesa de la entrada. Su brillo ahora parecía una burla. Su teléfono sonó. Era él, el otro, el hombre por el que había arriesgado todo. ¿Y bien, hay noticias?, preguntó, su voz teñida de una impaciencia que empezaba a molestarla. Se fue, dijo ella, su propia voz un eco hueco. Lo disolvió todo. Me dejó la mitad de las cosas. Hubo una pausa en la línea. ¿Y el dinero? ¿La participación en la firma? Y en esa pregunta, Vega lo entendió todo. El amor de verdad, la vida que él le prometía, también tenía un precio. Estaba atado a la seguridad, al estatus, al mundo que Sergio había construido y que ella había ayudado a destruir. El amante apasionado no era un salvador. Era un oportunista que había visto una grieta en la armadura y había decidido explotarla. No hay firma, respondió ella, sintiendo como un hielo amargo le subía por la garganta. Renunció a todo. El silencio al otro lado del teléfono fue más elocuente que cualquier palabra. No hubo consuelo, no hubo promesas de que estarían bien juntos sin importar qué. Solo el sonido de un cálculo rápido, de un plan que se desmoronaba. Colgó el teléfono. Estaba sola. Verdaderamente sola por primera vez en 25 años. La seguridad se había ido. La costumbre se había roto, y el amor que creía haber encontrado se revelaba como una ilusión barata. Se levantó y caminó hacia la ventana panorámica. Las luces de la Ciudad de México se extendían bajo ella, un mar de promesas y posibilidades. Pero por primera vez, no se sentía parte de ese mundo. Era una extraña mirando a través de un cristal. Sergio no le había quitado solo su dinero o su estatus social. Le había quitado su historia. Le había devuelto su propia imagen en un espejo, forzándola a ver a la mujer que había cambiado un amor incondicional por una emoción pasajera. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia,
Sergio caminaba por la orilla del mar en Oaxaca. El sol de la mañana calentaba su rostro, marcado por el dolor pero extrañamente sereno. No sentía triunfo. No sentía odio. Solo sentía el inmenso y agotador alivio de haber sobrevivido. Había perdido la vida que conocía, el amor que lo definía, el imperio que había construido, pero en el proceso de demolerlo todo, había encontrado algo que no sabía que había perdido, a sí mismo. Se detuvo y miró el horizonte. El océano era vasto, implacable, pero también estaba lleno de un poder tranquilo. Por primera vez en décadas, no tenía un plan. No tenía una estrategia. No tenía un caso que ganar, solo tenía el sonido de las olas, la arena bajo sus pies y la certeza de que, aunque sus cimientos se habían roto, todavía estaba de pie. La reconstrucción sería lenta, dolorosa. Pero esta vez, la construiría solo para él, sobre una base que nadie, nunca más, podría hacer temblar. 2 años después, el sol que despertaba a Sergio, ya no era el reflejo frío y metálico de los rascacielos de Polanco. Era una luz dorada, tibia, que se filtraba a través de las hojas de palma y pintaba patrones danzantes sobre el piso de barro de una pequeña casa en la costa de Oaxaca. A sus 52 años, las sienes de Sergio eran completamente plateadas, y las líneas de expresión alrededor de sus ojos eran más profundas, pero ya no eran surcos de tensión, sino el mapa de miles de sonrisas genuinas. El reloj de alta gama había sido reemplazado por el bronceado natural de su piel, el nudo de corbata, por el cuello abierto de una camisa de lino. Había vendido la mitad de su imperio legal que le correspondía, una fortuna que podría haberle permitido vivir sin trabajar por el resto de sus días. En su lugar, había invertido en un pequeño terreno frente al mar, el mismo mar que había sido testigo de su colapso, y allí, con sus propias manos y la ayuda de la gente local, había construido El Origen, un modesto hotel boutique de 6 habitaciones, un lugar que no era un monumento al éxito sino un santuario de paz. Su rutina ya no consistía en revisar contratos y preparar argumentos. Ahora supervisaba el jardín, negociaba el precio del pescado fresco directamente con los pescadores al amanecer, y conocía por su nombre no solo a cada uno de sus empleados, sino a sus hijos y sus sueños. El abogado implacable no había muerto, simplemente había aprendido a usar su mente metódica para un propósito diferente: construir algo real, tangible, honesto. Un día, mientras servía café a sus huéspedes en la terraza, una voz familiar lo sacó de su concentración. «No puedo creerlo, Sergio». Era Javier, su antiguo socio, el joven leal que lo había ayudado a orquestar su propia desaparición. Estaba de vacaciones con su familia, pálido y vestido con ropa de marca que parecía fuera de lugar en la simplicidad del entorno. Sergio sonrió, una sonrisa tranquila que Javier nunca le había visto en la ciudad. «Javier, qué sorpresa, el mundo es más pequeño de lo que parece». Se sentaron a la sombra de una palapa. Los ojos de Javier recorrían el lugar, la sencillez elegante, la calma palpable. Todos en la firma se preguntaron qué fue de ti. Desapareciste. Algunos pensaron que te habías ido del país, otros, bueno, cosas peores. De alguna manera sí morí, respondió Sergio mirando las olas. El hombre que conociste, el que vivía en ese penthouse, él ya no existe. Vi a Vega hace unos meses, dijo Javier con cautela, como si pisara un terreno frágil. Sergio no se inmutó, solo asintió, dándole permiso para continuar. Vendió el apartamento, se mudó a un lugar más pequeño en la Condesa. El tipo con el que estaba, la dejó poco después de que te fuiste. Supongo que el castillo se vino abajo sin su rey. Javier hizo una pausa. Ella no se ve bien, Sergio. Parece perdida. Por primera vez, una emoción cruzó el rostro sereno de Sergio. No era ira ni satisfacción. Era una profunda y lejana compasión. Le di la libertad que me pidió, dijo en voz baja. Lo que cada quien hace con su libertad, ya no es asunto de nadie más. La conversación se desvió hacia temas más ligeros, pero la transformación era evidente. Sergio ya no hablaba de casos multimillonarios, sino del reto de construir un sistema de recolección de agua de lluvia. Su riqueza ya no se medía en cifras en una cuenta bancaria, sino en la lealtad de su pequeño equipo, y en la gratitud de los huéspedes que encontraban en su hotel un respiro del ruido del mundo. Cuando Javier se fue,
Sergio no se sintió perturbado por las noticias de su vida pasada. Aquel mundo se sentía como una película que había visto hace mucho tiempo, protagonizada por otra persona. Su vida ahora estaba aquí, en el sabor del café de la mañana, en la risa de Elena, su cocinera, en el murmullo constante del océano. Esa tarde, se sentó en la misma playa donde 2 años atrás se había roto en 1.000.000 de pedazos silenciosos. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. No había reconstruido su vida sobre los cimientos de un nuevo amor. No había buscado a otra persona para llenar el vacío que Vega había dejado. Había hecho algo mucho más difícil. Había aprendido a hacer sus propios cimientos. El dolor no había desaparecido por completo. A veces, en la quietud de la noche, el fantasma de la traición lo visitaba. Pero ya no era una bestia que lo devoraba. Era una cicatriz, un recordatorio de la fragilidad de todo lo que damos por sentado. Un recordatorio de que la única estructura que nadie puede derribar es la que construimos dentro de nosotros mismos. Se dio cuenta de que la caída no había sido su final, había sido una demolición necesaria. El derrumbe de un edificio impecable por fuera, pero hueco por dentro, para dar paso a una construcción más pequeña, más fuerte, más auténtica. Una casa con cimientos anclados, no en la fe ciega en otra persona, sino en la dignidad de su propio espíritu. Porque a veces, perderlo todo, es la única manera de encontrar lo único que realmente importa, y esa es una victoria que ninguna corte puede otorgar y ninguna traición puede arrebatar. Comenta desde qué país estás viendo este video, y si quieres escuchar más historias de valentía y renacimiento, suscríbete al canal.